Voy a comenzar a grabar. Algo que no les había dicho es en relación al ensayo. Todavía estoy en proceso, en ese proceso estoy revisando, entonces voy a terminar de revisarlos y yo se los envío. No se preocupen, de todas maneras, hay tiempo, ¿verdad? Cuando yo se los regrese, vamos a establecer un tiempo para que ustedes hagan las correcciones, ¿verdad? Y ya sea el final, ¿verdad? Muy bien. Ok, entonces ahora enfoquémonos si gustan en lo de las enzimas. Así es que pueden ustedes hacer preguntas en relación a cuáles son las dudas de ese tema. Pueden ponerlas en el chat o si quieren habilitar su micrófono también lo pueden hacer. El dinero. No te puedes mutar. El que es lo que no entendió, solo hasta los le leo. Rafael, Enrique, solo le leo, no entendí mucho de los. No. La inhibición. Ok, muy bien. Voy a compartir la presentación en relación a las enzimas para que veamos el proceso de la inhibición. La verdad es que la célula de determinada manera debe de controlar todos estos procesos enzimáticos, porque a veces puede ser que necesita más producto, que son las que las enzimas realizan con sus reacciones, o puede ser que a veces necesita disminuir el proceso. Entonces, por eso es que se da la inhibición, ¿verdad? Ahora, en el proceso que la célula regula, ¿verdad? Es por la inhibición por retroalimentación, ¿verdad? Y luego la inhibición que se da en el sitio alostérico, ¿verdad? Entonces, la inhibición por retroalimentación es esta. Vamos a la inhibición por retroalimentación. La retroalimentación siempre se va a referir que en un proceso, ¿verdad? Una secuencia de pasos, el último resultado va a afectar el primer paso, ¿verdad? Esa es una retroalimentación, cuando el último resultado, el último producto, va a ir a detener o a disminuir el primer proceso. Esa sería una como retroalimentación. Entonces, aquí en este caso, acordémonos que las enzimas trabajan en rutas. Es decir, una enzima comienza a trabajar sobre una molécula, la modifica, forma un sustrato. Ese sustrato va a unirse a otra enzima, que es la segunda enzima. La segunda enzima trabaja sobre ese sustrato y lo convierte en otro, en un tercero, ¿verdad? Ese tercer sustrato se va a ir a unir a otra enzima, la cual lo va a modificar. Y así van sucesivamente. Si ustedes buscan rutas metabólicas en el internet, esas rutas metabólicas son inmensas. Y las moléculas pasan de enzima a enzima, sufriendo transformaciones para que la célula obtenga la energía o lo que sea necesario, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de la glucosa va siendo degradada, va siendo desdoblada, ¿verdad? Y hasta que se convierte en agua y CO2. Y con eso se forman 38 moléculas de ATP. Entonces, eso es lo que sucede. Viene la enzima 1, se une a su sustrato,
¿verdad? Ella forma un sustrato intermedio, que en este caso es el sustrato A, y ese se une a la enzima 2. La enzima 2 lo modifica, ven ustedes que aquí es un rectángulo morado, y ven que esa enzima 2 forma ese sustrato en un sustrato intermedio B. Ustedes ven que cambia a celeste y cambia la forma. Ese sustrato B va a la enzima 3. Y la tercera enzima, en este caso, modifica ese sustrato B y genera un producto final. Ahora, ese producto final, si ustedes ven que se regresa, llega a la enzima 1 y modifica a la enzima 1. Si ustedes ven la enzima 1, su sitio activo es un cono, pero cuando el producto final se une a la enzima 1, ese sitio activo se vuelve un rectángulo. Entonces el triángulo ya no se puede unir ahí, ya no casan las figuras, ¿verdad? Entonces la enzima deja de funcionar. Entonces esa es la inhibición por retroalimentación. Cuando el producto final de una ruta metabólica inhibe a la primera enzima. Si la primera enzima no se une a su sustrato, no va a formar el sustrato intermedio. Entonces la segunda enzima, ¿con quién va a actuar o a quién va a modificar? No va a tener con quién. Entonces toda la ruta se para, ¿verdad? Muy bien, esa sería una inhibición por retroalimentación. Ahora veamos la inhibición en el sitio alostérico, los reguladores alostéricos, ¿verdad? Esa es otra forma en la que la célula controla las enzimas, ¿verdad? Entonces, es un sitio alostérico porque el sitio en el que se une el regulador es diferente al sitio activo. Acuérdense que el sitio activo es el lugar donde la enzima se une con su sustrato específico. Entonces el sitio alostérico es otro lugar, otra parte de la enzima, otro lado, en donde se va a unir un regulador. Este regulador puede ser un inhibidor o el regulador puede ser un activador. O sea que estos reguladores pueden tanto disminuir la actividad de la enzima o activar la enzima, ¿verdad? Entonces, por ejemplo aquí, en el caso de el color beige, ¿verdad? El regulador es un inhibidor, se une al sitio alostérico y ustedes ven que la enzima cambia su sitio activo. Cuando altera su sitio activo, ya no se puede unir el sustrato a la enzima. Entonces ahí la enzima disminuye su actividad, ¿verdad? Entonces es un inhibidor alostérico, ¿verdad? Y en este caso el celestito, si ustedes ven, se une a la enzima y cuando se une a la enzima cambia el sitio activo de tal manera que ella puede unirse a su sustrato. Entonces, la activa, es decir, que cuando la enzima no tiene unido el activador, el sitio activo está alterado y no se va a poder unir a su sustrato. Hasta que el sitio activo sea adecuado cuando se une el inhibidor, ¿verdad? Esa es la regulación alostérica. Ahora, lo que pasa es que podemos ver, no sé por qué, estoy tratando de ver el chat, pero no me lo pone. Podemos ver, al final, la cuestión es de que hay ciertos compuestos que pueden afectar las enzimas. Hay ciertos compuestos químicos. Realmente aquí estamos hablando no de la regulación que ejerce la célula, ¿verdad? Sino que muchas veces estas son las maneras en las que hay medicamentos, ¿verdad? O en las maneras en las que actúan los venenos,
¿verdad? Entonces hay agentes químicos que pueden modificar la acción de las enzimas, ¿verdad? Que a veces esa inhibición puede ser reversible, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el inhibidor forma enlaces débiles con la enzima, ¿verdad? Aquí en este caso, aquí vemos el inhibidor, se une, entonces la enzima no puede trabajar porque cambia su sitio activo, ¿verdad? Pero luego este inhibidor puede liberarse, ¿verdad? Entonces esa inhibición es cuando es reversible. Ahora, la inhibición competitiva es cuando el inhibidor es bien parecido al sustrato. Si ustedes ven, tiene la misma forma que el sitio activo de la enzima. El inhibidor es el rojito, el sustrato es el verdecito. Entonces, aquí en este caso, los dos van a competir por unirse a la enzima, al sitio activo. Cuando el sustrato se une a la enzima, pues la enzima va a actuar sobre ese sustrato. Pero si el inhibidor se une a la enzima ahí en ese caso no va a actuar sobre él, se une, pero no va a actuar sobre él porque él no es el mismo sustrato, ¿verdad? No es el mismo compuesto, sino que es diferente. Entonces, el inhibidor en este caso impide que se realice la acción, ¿verdad? Entonces, si la concentración del sustrato aumenta, pues él va a ganar los espacios. Pero si la concentración del inhibidor aumenta, él gana los espacios. Esto podría utilizarse, ¿verdad? En relación a algunos medicamentos. En el caso de la inhibición no competitiva, es cuando el inhibidor se une en un sitio diferente al sitio activo, ¿verdad? Aquí este es el sitio activo, el que es como un cono, y hay otro sitio que es un cuadrado, que es el sitio inhibidor. Entonces el inhibidor se une a ese sitio inhibidor. Cuando el inhibidor está unido, entonces la enzima no puede actuar, ¿verdad? Aquí es el inhibidor unido a la enzima y aunque se une el sustrato, pero no forma los productos. Si el inhibidor está presente, no va a formar los productos, ¿verdad? O lo enlentece el proceso. Entonces, la inhibición no competitiva es porque no van a luchar por entrar en el mismo espacio, sino que el inhibidor tiene su espacio aparte, ¿verdad? Y si se une el inhibidor a la enzima, entonces la enzima disminuye su actividad, ¿verdad? Y en el caso de la inhibición irreversible, ¿verdad? Es cuando el inhibidor va a desactivar completamente la enzima y la enzima ya no va a ser funcional, inclusive la puede destruir, ¿verdad? En este caso, los venenos actúan así, ¿verdad? Los venenos desactivan, ¿verdad? Por ejemplo, el mercurio, que se unen de manera irreversible a muchas proteínas y las desnaturaliza. En el caso de las enzimas, también se une a las enzimas y las cambia su conformación, ¿verdad? Los gases venenosos también afectan los procesos enzimáticos, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es una inhibición irreversible. Y ustedes pueden ver aquí que algunos fármacos son inhibidores, ¿verdad? Que precisamente actúan sobre ciertas enzimas, ¿verdad? Entonces así logran evitar que la célula pues haga un proceso que realmente no es muy adecuado, ¿verdad? Muy bien. Aquí al fin me había salido el chat y dejé de compartir. Ok, bueno, vamos a hablar luego de la actividad. Lo que genera la enzima, ahí va a depender de cada enzima, ¿verdad? Poco a poco ustedes van a ir viendo los procesos y van a ir viendo las enzimas, ¿verdad? Ahora, sí hay enzimas que producirían o que ayudarían a formar proteínas, ¿verdad? Hay enzimas que forman compuestos, que fosforilan compuestos para otros procesos, ¿verdad? Celulares.
¿verdad? Y hay enzimas que son las que actúan en las rutas de metabolismo, que esas generan moléculas energéticas. Entonces ahí dependerá de la actividad de la enzima. Por ejemplo, la que venía en la presentación, que es la catalasa, que actúa sobre el peróxido de hidrógeno. Entonces esa lo que hace es generar agua y oxígeno, pero ella está descomponiendo un producto tóxico en la célula. Entonces su producto es agua y oxígeno. Entonces ahí va a depender de la enzima, ¿verdad? Y ustedes poco a poco en diferentes procesos, ustedes van a ver las enzimas. Igual hay enzimas, como les expliqué, que actúan en el proceso de la duplicación del ADN, entonces ellas ayudan a formar ADN, ¿verdad? A ese duplicado, ¿verdad? Muy bien. Ahora, aquí en el material realmente el que estamos viendo ahorita no se enfoca a las actividades de la enzima, de enzimas específicas, ¿verdad? Sino que estamos viendo de manera general, ¿verdad? Entonces, pero sí hay enzimas que su actividad es formar moléculas energéticas, por ejemplo, formar ATP, ¿verdad? O liberar energía, descomponer. Hay otras enzimas que están encargadas de formar compuestos, por ejemplo, formar las proteínas, ¿verdad? Entonces, también son enzimas, ¿verdad? Y poco a poco, como les menciono, en las células se van produciendo otras proteínas o cosas que se necesitan, ¿verdad? Entonces, que son las enzimas las encargadas también, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cómo es que actúan las enzimas? ¿Verdad? El proceso general por el que actúan las enzimas es este que tenemos aquí. Ahorita lo pongo. Ay, total, me pasé de la página que quería mostrar. Perdón. Perdónenme, pero no me sale la diapositiva que quiero mostrarles. Aquí está. Así es como actúan las enzimas. La enzima tiene un sitio activo. Ese sitio activo va a ser capaz de unirse a un sustrato, a una sustancia que puede estar compuesta por una o por diversas cantidades de moléculas, ¿verdad? El sitio activo es específico para ese sustrato y la mayoría de las enzimas actúan con un sustrato determinado, ¿verdad? Y la forma va a ser igual a la de su sustrato. Entonces, la enzima se une a ese sustrato. Aquí en este caso parece que el sustrato está compuesto de dos moléculas, una que es un círculo y otra que es un rombo. Entonces viene la enzima, se une a ese sustrato. Una vez la enzima está unida, ¿verdad? Ella se encarga de generar la reacción, ya sea la de separar o la de unir, ¿verdad? Los compuestos. En este caso, esta enzima separa el sustrato en las dos moléculas constituyentes que lo constituyen, ¿verdad? Entonces ustedes ven que después, cuando la enzima ya ha actuado sobre su sustrato, libera los productos. En este caso ya son las dos moléculas separadas, ¿verdad? Entonces eso es importante. La enzima tiene que ser capaz de unirse a su sustrato. Por eso es que ella es una catalizadora, porque el sustrato por sí solo no se va a separar. O dos moléculas por sí solas va a ser bien difícil que se unan de manera espontánea, ¿verdad? Entonces, por eso es que las enzimas se unen al sustrato y realizan una reacción para, ya sea unir o separar, ¿verdad? Y lo que ellas liberan es el producto,
A lo que se une sobre lo que van a actuar es el sustrato. Y lo que ya liberan una vez ya así habiendo hecho el trabajo, se llama producto, ¿verdad? Entonces, hay una gran cantidad de enzimas y de procesos enzimáticos en la célula, ¿verdad? Porque la célula constantemente pues, requiere de muchos moléculas o procesos, ¿verdad? Muy bien, pero eso poco a poco ustedes van a ir conociéndolas, ¿verdad? Y luego unos más que otros, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en nutrición tienen que conocer todas esas rutas metabólicas, todo el proceso por el que pasan los ácidos grasos, todo el proceso por el que pasan los carbohidratos, ¿verdad? Y eso es pura relación de la acción enzimática sobre los sustratos. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Pueden escribir, ya que pueden escribirlo o esta no me pone el chat, vamos a dejar de cabal cuando dejo de compartir. Ok. ¿Alguna otra duda más en relación a lo de las enzimas? Algo que quieren que explique. Los cofactores. Ok. Veamos los cofactores entonces. Vale, entonces las enzimas muchas veces, ¿verdad? Requieren o muchas veces están constituidas solamente por una parte que es la proteína. Y esa es, así se consideran o así ya son funcionales, ¿verdad? Pero hay momentos en los que la enzima consta de dos partes. Una es la parte inactiva, que se llama apoenzima, que es la proteína, la parte proteica inactiva. Y la otra es el cofactor, ¿verdad? Entonces, el cofactor es como un componente adicional necesario para que la enzima se active. Entonces, si no está ese cofactor, la enzima no se va a activar, ¿verdad? Ahora, esos cofactores pueden ser de dos clases. Pueden ser inorgánicos, cuando son iones, o pueden ser orgánicos, ¿verdad? Que también se llaman coenzimas. Entonces, en el caso de los cofactores inorgánicos que nos menciona aquí, pueden ser los iones de magnesio, los iones de calcio, ¿verdad? Pequeños elementos, dice, de hierro, cobre, zinc, manganeso, ¿verdad? Son, dice, compuestos que realmente el cuerpo los necesita en muy pequeñas cantidades y los utilizan las enzimas. Aquí está el hierro, el cobre, el zinc, ¿verdad? El magnesio, el manganeso y creo que es el cobalto, ¿verdad? Entonces, estos son cofactores inorgánicos. Cuando la enzima se une a su cofactor, entonces se puede unir a su sustrato y actuar sobre su sustrato. Si no está unido a su cofactor, pues la enzima no puede trabajar. Ahora, el cofactor orgánico, no es un polipéptido, ¿verdad? Es decir, no va a ser uniones de aminoácidos, no es proteína, ¿verdad? Pero sí es un compuesto orgánico, que también se llama coenzima. Y lo que hacen esas coenzimas que dice que son moléculas que transfieren electrones, como el NADH, el NAD+,
pH y el FADH2. Esas son coenzimas y transfieren electrones, ¿verdad? Aquí tenemos en esta diapositiva que las vitaminas, la vitamina B, los fosfatos también sirven como coenzimas. También el ATP puede funcionar como una coenzima. Entonces, en ese caso, el ATP, ¿verdad? Transfiere grupos fosfatos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el cofactor o el cofactor simplemente es cuando es parte de la enzima con la cual la enzima se vuelve activa y que puede ser inorgánico o puede ser orgánico, ¿verdad? Muy bien. ¿Algo más? ¿Estamos bien con lo de la actividad enzimática? En términos generales, lo otro que para ver la especificidad de la enzima, ¿verdad? Es que las enzimas se unen a su sustrato específico, con su forma específica. ¿Por qué? Porque la enzima debe de tener los iones que van a hacer enlace con su sustrato en una posición específica, ¿verdad? Es como estamos hablando de una cerradura y una llave. Si no casan esos dientitos bien, no se abre la llave. Entonces, esa es la especificidad de la enzima. Las condiciones óptimas de la enzima. Muy bien. Las enzimas, para que puedan actuar, necesitan de condiciones óptimas. Primero, que las enzimas necesitan o trabajan a una temperatura óptima. ¿Qué quiere decir que la temperatura sea óptima o qué significa? Perdón, que aquí se me pasó la diapositiva. Lo que significa es que cuando la enzima está trabajando a su temperatura óptima, que está aquí está identificada por esta línea punteada, que nos lleva a la parte más alta de la curva, es la parte en la que tiene la velocidad máxima. Entonces, ¿por qué? A esta temperatura determinada, la enzima va a actuar a su velocidad máxima, o sea, que va a actuar de la manera más rápida que pueda actuar. Por eso tiene que estar a esa temperatura. ¿Qué sucede si la temperatura disminuye? La enzima se hace más lenta. Y si la temperatura aumenta, las reacciones podrían ser muy rápidas y podrían llegar a un momento en que no se generan o que se generan a lo loco, hasta que si la temperatura sube mucho, entonces la enzima, como es una proteína, se puede desnaturalizar. ¿Cómo sucede con la clara de huevo? Esa es proteína. Cuando la ponemos al calor, la proteína cambia su forma. En su temperatura normal, en su temperatura ambiente, es líquida, ¿verdad? Algo espesa y es transparente. Pero luego al ponerla al calor se desnaturaliza, se vuelve blanca y se vuelve dura. Entonces cambia su conformación. Entonces una enzima a una alta temperatura, más de lo normal, cambia su forma. Y una vez cambia la forma, ya no puede actuar. Entonces la temperatura óptima de una enzima en los seres humanos, ustedes ven, está antes de 40, son 37 grados centígrados. Por eso es vital que se controle la temperatura cuando tenemos fiebres, cuando estamos enfermos, porque fallan las proteínas. Por eso en los niños pequeños pueden dar convulsiones, unas temperaturas elevadas, ¿verdad? Porque fallan las enzimas, ¿verdad? Ahora, hay microorganismos que son termorresistentes o son termófilos. Ellas viven en ambientes calientes, entonces ellas pueden aceptar, porque viven en ambientes donde el agua está hirviendo. Esas son las aguas termales, ¿no? Están casi 100 grados centígrados, entonces ellas viven ahí, sus proteínas actúan mejor a una temperatura de unos 79, 80 grados, ¿verdad? Ahora, cada enzima tiene también la otra condición muy importante, es el pH.
El pH ya lo habíamos mencionado, es la concentración de iones hidrógeno, ¿verdad? Eso nos ayuda a determinar si un líquido es ácido o es base. Mientras más iones hidrógeno hay, es más ácido. Y mientras menos iones hidrógeno hay, es más básico. Entonces, hay enzimas que actúan en pH ácido. Por ejemplo, la pepsina. La pepsina es una enzima, y ustedes lo van a ver en el sistema digestivo, el otro ciclo. La pepsina es una enzima que se produce en las glándulas salivales, pero ella actúa hasta que llega al pH ácido del estómago. El estómago tiene un pH más o menos de 2. Ustedes ven ahí que la parte más alta de la curva es 2. Entonces, a ese pH actúa esa enzima. Pero la mayoría de enzimas actúan a un pH más básico, ¿verdad? En el caso de la tripsina, que es una enzima que libera el páncreas, ¿verdad? Esa enzima actúa en el intestino delgado. Ahora, en el intestino delgado ya hay un ambiente básico, porque la bilis, el jugo pancreático, el líquido, el jugo intestinal, todos esos son básicos. Entonces, aunque la comida, por así decirlo, ¿verdad? Ya digerida pasa del estómago al intestino, en el intestino se mezcla con este líquido básico y entonces se convierte en un pH básico. Y a ese pH básico como de 7, 7.4, 7.5, actúan las enzimas para digerir todo lo que nosotros comemos, ¿verdad? La sangre, ¿qué pH tiene la sangre? La sangre tiene un pH de 7.4. ¿Por qué? Porque todas las células y las enzimas, las moléculas que están en ella, están mejor a ese ambiente, ¿verdad? Entonces, igual ustedes van a ir aprendiendo cuál es el pH óptimo en el que actúa cada enzima, ¿verdad? Muy bien. Y luego ustedes van a aprender que el citosol, el plasma, realmente están a un pH neutro, ¿verdad? Un pH de 7.5. Ok. ¿Algo más? Hay un par de minutitos que podemos utilizar. Acuérdense que ahorita la idea es que ustedes aprendan lo básico, ¿verdad? Pero si ustedes pueden buscar más información sobre acciones enzimáticas, pues también lo pueden hacer. Pero creo que hemos hablado casi que de todo lo que menciona aquí en relación a las enzimas, ¿verdad? ¿Algo más? ¿Alguna duda en relación al proceso? ¿Verdad? Lean. Para mañana sí la guía es un poquito más larga, ¿verdad? En relación a lo de las células. Y quizás sí hay una parte de la presentación cuando habla de la complejidad celular, que no lo describe, ¿verdad? Creo que eso sí lo voy a explicar, ¿verdad? Pero sí lean las demás partes, por si tienen dudas específicas. Sobre las cargas eléctricas de las enzimas, no entiendo esa pregunta. Sobre las cargas eléctricas de la enzima. En relación a qué específicamente se refiere sobre las cargas eléctricas de la enzima. ¿A dónde porque la composición de la enzima, pues sí, varía, ¿verdad? Y obviamente para que se una con su sustrato son reacciones moleculares, ¿verdad? Por ejemplo, en esa diapositiva pueden ver, ¿a dónde es que está? Creo que va para